Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza, grupos terroristas denominados así por la comunidad internacional, que buscan borrar a Israel del mapa, incluso por los mismos lineamientos de su declaración oficial. Y más de 800 misiles han sido interceptados o se han registrado precisamente porque han sido disparados de las asociaciones israelitas de Venezuela, CAIF, para hablar sobre este tema tan importante y explicarlo además a fondo para que la audiencia pueda entenderlo. Buenos días, Miguel, gracias por acompañarnos. Hola, José, bienvenido y bueno, gracias por la invitación. Siempre es interesante poder compartir con ustedes estos temas que bueno, son muy álgidos, muy complejos, para que la teleaudiencia pueda entender a profundidad de dónde viene, cuál es el origen, las causas, las consecuencias de estas conflagraciones, estos conflictos que son cíclicos en la región, fundamentalmente entre Gaza e Israel, ¿no? En este caso particular, como tú ya mencionas, estamos hablando ya de un tema específicamente entre un movimiento terrorista denominado Yihad Islámica, que se crea en el año 1981 por los estudiantes de la Universidad Islámica en Gaza, y que casualmente en ese año ese movimiento asesina a Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto, que por los momentos en esta conflagración, solamente la Yihad Islámica. ¿Y por qué pudiera ser que no Hamas está interviniendo ahora mismo, que es el grupo terrorista que habitualmente se enfrenta a Israel desde la Franja de Gaza y ataca? Bueno, mira, han habido precedentes, ya en el 2009, el año pasado, en agosto del 2022, y ahorita, en este momento, el Hamas se ha apartado de lo que ha hecho la Yihad Islámica, lo que da a entender que hay una autonomía entre ambas, digamos, movimientos terroristas, aun cuando sabemos que el que domina, digamos, el líder de la franja es el movimiento Hamas. Aun cuando su líder principal, Haniyeh, ha comentado y ha expresado en estos días de que estaba dispuesto en un principio, si hay algún error cometido por Israel en cuanto a los ataques, digamos, aéreos en zonas defensivas, pudiera entrar en esta conflagración. Esperemos que no, porque la idea que haciendo Egipto, la Unión Europea, inclusive Qatar, están tratando de mediar para un cese al fuego en las hostilidades en estos momentos, José. Ahora, ¿cómo operan estos grupos terroristas y cuál es su vinculación con otros grupos en la región? Porque vemos una región que es convulsa por diferentes conflictos. También tenemos el Hezbollah en Líbano. También la vinculación que tiene Irán, que muchas veces se dice que financia estos grupos, incluso Qatar también. Bueno, que ese es el principal objetivo de estos movimientos, crear terror, crear una tensión donde la ciudadanía israelí no pueda vivir cotidianamente en paz, donde está que estar en refugio, como en este momento, donde no hayan clases, no hayan clases en la universidad, en los colegios, en fin, que se rompa la rutina, la cotidianidad en Israel. Cuestión que evidentemente no va a pasar porque el israelí es una persona que está, digamos, enfrentada a estas circunstancias de su creación en el 48 y mucho antes también, y vive su vida a plenitud a pesar de todos estos temas de conflagración. Claro. Ahora, ¿cómo evalúa la respuesta de Israel? Muchas veces se cuestiona en los medios internacionales, nos presentan una visión que algunos catalogan como sesgada de la realidad que se vive en el Medio Oriente, exactamente en el conflicto entre palestinos e israelíes. E Israel responde luego de estos lanzamientos de cohetes y muchas veces se cuestiona la forma en cómo se hace, pero también se desconoce en algunos casos que muchos de los muertos o de las víctimas del lado de Gaza es por los propios lanzamientos de los grupos terroristas que incluso lo hacen desde zonas civiles. ¿Cuál es la implicación que tiene? Correcto, mira, se dice proporcionalmente, hay un estudio donde alrededor del 30% de los misiles que se lanzan desde Gaza caen en territorio gazatí, causando muertes de civiles, mujeres y niños. Eso está demostrado y hay inclusive videos donde se determina los misiles que van saliendo de Gaza, cuáles caen, y se marca específicamente los que caen dentro del territorio gazatí, que lo expulsa del territorio, y es donde ahí viene el conflicto realmente, donde empieza ya en el 2007 una guerra intensa, porque es frontera, claro, con Hamas. Mira, el año pasado 31 civiles en Israel lamentablemente fueron asesinados por terroristas, lobos solitarios, en diferentes atentados en Beni Barak, en Dizengoff, en Tel Aviv, en otras localidades. Este año una madre con sus hijos fue acribillada en el carro por el terrorista palestino. Un terrorista palestino hace pocos días en el enclave, digamos, turístico más importante de Tel Aviv, que es la zona marítima, el paseo marítimo, con un carro atropelló a infinidad de transeúntes, matando a un turista italiano. También unos hermanos de 19 y 22 años fueron asesinados en su carro por terroristas palestinos acribillándolos a mansalva. En fin, esto es una espiral de violencia
que lamentablemente yo lo veo con mucho pesimismo, porque inclusive la misma gente en Gaza, cuando pasan estas circunstancias tan terribles, lo disfrutan, lo festejan, incluyendo caramelos a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Por qué se hace tan difícil la paz? ¿Qué impide que no haya un mayor avance en este sentido? Y también lo que preocupa es que estos grupos precisamente logran capitalizar mayor apoyo en la sociedad y vemos a una autoridad palestina más debilitada. Bueno, estás muy bien informado. Justamente la Autoridad Nacional Palestina ha evitado ir a elecciones, ha postergado unas elecciones desde el año 2007, que fueron las últimas, inclusive legislativas, ni siquiera elecciones de las autoridades más importantes, porque la violencia promovida por Hamas y por la Yihad Islámica o por Hezbollah es la que ha captado la mayor atención de la población, que está deseosa de lo que es ir contra Israel, eliminar a Israel, y lamentablemente la Autoridad Nacional Palestina ha quedado en un segundo plano, ha quedado desvinculada del fervor popular de los palestinos, y esto es muy grave. No ha habido voluntad política realmente en la educación misma de los colegios para dar una imagen de coexistencia, tener una voluntad más férrea contra estos grupos islámicos más radicales que tienen, digamos, una fuerza armada importante. Entonces, claro, nosotros en Venezuela, particularmente la CAIF, ha generado importantísimas reuniones con el acercamiento a las diferentes religiones, tanto los evangélicos, los católicos como los musulmanes. Inclusive, José, te comento, y es una primicia para Venezuela, que estaremos presentes en Buenos Aires en el mes de julio, en un Congreso Judío Mundial y el Congreso Islámico Mundial, en donde estaremos participando por Venezuela junto con el señor Khalil Abdul, que es el director ejecutivo de la mezquita de Caracas, la mezquita más importante de Venezuela. Así que nosotros somos los principales promotores de la paz, de la concordia, de la coexistencia entre los diferentes factores religiosos, que es un factor fundamental en el Medio Oriente. El factor religioso es el factor que mueve, que tensa las voluntades para crear estos conflictos lamentables. Le agradezco mucho por acompañarnos.